Decimos amén y amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, los bendigo, amén, en este sábado, amén, primer sábado del año, ¿no? Estoy bien ubicada en tiempo y forma, amén. Hoy dábamos gracias a Dios en el comedor y hablábamos con los hermanos que están convocados en el comedor, de dar gracias a Dios, de dar la primicia de nuestro servicio, amén, en este primer sábado al Señor, de poder trabajar para el Señor, preparar alimentos, servir al Señor. Aquel que entiende y dice, damos los primeros frutos al Señor, los consagramos para Él. Y hoy fue una mañana de servicio, el primer servicio de comedor del año. Le hemos ofrendado al Señor y damos gracias a Dios por todos los que han venido a colaborar en el nombre de Jesús. Amén. Así que estábamos felices, yo estoy feliz. Aquel que entiende, que comprende, amén, y que sabe de qué se tratan las primicias al Señor. ¿Qué son las primicias? A ver si usted sabe. ¿Sabe? ¿Quién no sabe qué son las primicias? Amén. ¿Todo el mundo sabe qué son las primicias al Señor? ¿Qué es dar primicia a Dios? Dar primicia a Dios, porque muchos me están mirando, es dar tus primeros frutos de tu trabajo, consagrar. La palabra de Dios dice que cuando nosotros consagramos los primeros frutos, amén, está asegurada la cosecha. Y esta es una ley espiritual que el pueblo de Dios conocía muy bien. Amén. Y muchos de los hermanos conocen este principio y lo practican. No necesitan llegar al primer mes del año para practicar primicia, sino que durante el año, cuando ocurre una prosperidad, cuando ocurre una nueva iniciativa en un proyecto, corren a traer primicias. Amén. Un ejemplo, no es obligación. Primero, no estoy obligando a nadie. Te enseño. Y aquel que dice, yo creo en esto y lo pone en práctica, usted ve después la respuesta de Dios. Amén, en cuanto a esto. Hay hermanos que la primera semana, el primer lunes, lo que sea, aparta de lo que hay en su negocio y dice, presento mis primicias al Señor. Y no viene en el culto. Quizás viene en el día y dice, pastor, aquí aparté la primicia al Señor, quizás de lo que yo estoy vendiendo. Pasó con mis hijos, doy testimonio de la casa para no hablar de nadie. Cuando Salatiel comenzó a vender todo lo que está publicado, amén, no voy a publicitar esto, pero estoy enseñando. Él lo primero que hizo cuando llegó su primer pedido, apartó su primicia y la trajo al sacerdote y le dijo, pastor, ore, esta primicia es para usted. Y consagró, y si usted le pregunta a él si fue en aumento como la luz de la gloria, ¿fue en aumento o no? Fue en aumento. Porque empezó con un paquetito chiquito. Hoy tiene pedidos. Porque creyó y cree. Es para el que cree. No está obligado. Yo le enseño a veces cómo salir de la miseria y la escasez. Muchas personas vienen en deuda y el pastor le dice, hermano, traiga un arroz, traiga un fideo para aquel que lo necesita. Póngalo en los hilos de José. Déselo a la pastora Julie para que cocine para el menesteroso. Porque ahí se rompe y se quiebra. Cuando usted consagra lo que usted trae al Señor, se rompe la miseria y la escasez. Amén. Y los que han probado hacerlo han visto la mano de Dios moviéndose en su familia y en su hogar. Amén. Cuando la pastora Abril comenzó también con su emprendimiento, dijo, acá, pastora, te traigo mi primicia. Amén. Y oramos por su primicia y fue consagrada. Entonces, la primicia son los primeros frutos que tú tienes en la semana, que tú tienes en el mes que quieras apartar. Amén. Lo que tú quieras. Y tú dices, el primer trabajo
Hoy le enseñaba a una hermana y me dijo, gracias, pastora, porque ahora entiendo qué es primicia, qué es ofrenda y qué es un diezmo. Y yo le contaba que hace mucho tiempo una persona hacía costura en su casa y empezaba la temporada de invierno y él hacía camperas. Y me dijo, tengo mi primer pedido de campera en el mes de febrero. Dijo, todo lo que sale de esta campera va a ser mi primicia. Y la confeccionó, compró los materiales, vendió la prenda y trajo la primicia. Hermano, es invierno, vendió campera, trabajaban, creo que dormían 2 horas en la noche por trabajar, por la gran demanda que habían tenido en cuanto a aquellos que habían consagrado. Es para el que cree. Nadie los está obligando. Yo le enseño. A veces tenemos deudas, a veces dejamos que el devorador entre a nuestros hogares. Está porque no tenemos conocimiento y la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Entonces usted sea fiel. Yo le decía hoy a la hermana, tu diezmo es nuestro mandato de Dios, de todo lo que Él nos da, apartar ese 10%. Y la ofrenda es lo que sale de tu corazón, es lo que mira el Señor. Cuando tú preparas una ofrenda, todas las reuniones, no, quizá en el mes tú preparas una ofrenda y la traes de todo corazón al Señor. Amén. Te enseño pueblo. Amén. Les enseñamos para que ustedes puedan aprender. Amén. También a tener legalidad en las finanzas. Amén. Ahora sí. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes, en lo que me dé el tiempo, de algo muy importante. Quiero buscar un versículo, que lo busque, Lucas 11, 17. ¿Lo tiene? Lucas 11, 17 dice la palabra del Señor, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino, ¿cómo? Dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Recuerda este versículo. Un reino dividido contra sí mismo no prospera. Una casa dividida contra sí misma cae. Amén. Cae. ¿Sabe? Quiero enseñarte un término que quizás pueda ayudarte en tu hogar, en tu ministerio y ayuda a la iglesia. Amén. Quiero que busquemos, hoy vamos a buscar versículos. Primer versículo que vamos a buscar, Efesios 4, 3 al 6. Efesios 4, del 3 al 6. Leemos, dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No te voy a hablar solo de la unidad, sino que te voy a hablar de un término muy usado
en algunos versículos del Nuevo Testamento que se llama unanimidad. ¿Qué es la unanimidad? Este primer versículo que estamos leyendo en Efesios 4 nos muestra que nuestra práctica de unidad, cómo yo practico la unidad en mi hogar, cómo yo practico la unidad en la iglesia. Yo solo voy a poder practicar la unidad en mi hogar, en mi familia, en la iglesia, en el ministerio en el que estoy trabajando, cuando tenga el atributo de la unidad morando en mí. Yo no puedo practicar unidad si yo no tengo el atributo de la unidad por el Espíritu Santo en mi vida. Ahí vimos, la palabra de Dios decía que éramos un solo espíritu tenemos. ¿Sí o no, iglesia? La iglesia tiene un espíritu, ¿sí o no? Amén. Tenemos un solo Señor. ¿Quién? Cristo, un solo Señor. Todos gozamos de esta unidad. Tenemos un solo espíritu, que es el Espíritu de Dios, un Señor, que es Jesucristo como iglesia, un solo Dios, Jehová Padre, un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo, una sola fe. No hay 20 fe, hay una sola fe. ¿Sí? Un solo bautismo. Todos los meses no nos bautizamos. Hemos pasado por las aguas una vez y para siempre. Amén. Y una sola esperanza. Amén. En Cristo Jesús. Una esperanza. En la iglesia, la práctica de la verdadera unanimidad es la iglesia que la aplica concretamente a la unidad. Y le voy a ir explicando. Vamos a buscar Hechos 1:14. Fíjese algo. Dice la palabra del Señor. Todos estos, ¿quiénes estaban reunidos? Estamos en el libro de los Hechos. ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Quién? Los discípulos. Amén. ¿Con quiénes más estaban? ¿Cuántos había? 120. Dice, todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban. O sea que no fue un segundo y se cansaron. Dice, perseveraron. Dice, todos estos perseveraban unánimes. Unanimidad, unánimes. No dice unidos, dice unánimes. En oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, que estaban los discípulos, los 120, más las mujeres, más María, la madre de Jesús, con sus hermanos. ¿Y cómo estaban? Oraron media hora y se fueron a su casa. Oraron 2 horas y se fueron a su casa. ¿Qué dice que hacían? Perseverar. ¿Qué es perseverar? Insistir. Perseverar es el insistir para alcanzar algo. Cuando vos perseverás y decís, bueno, yo voy a ahorrar porque quiero comprarme esto.
Y mes tras mes, día tras día, ajusta tu economía, ajusta tu sueldo, te privas de cosas y vas perseverando y vas perseverando y vas perseverando hasta alcanzar esa meta que te pusiste en lo natural. Dice la palabra de Dios que ellos perseveraban en oración y ruego. No estuvieron media hora y se fueron a su casa. Usted se imagina que empiecen los apóstoles ahí. Santiago, che, me duele la rodilla. No puedo más. Ya está, me voy a casa. Che, Pedro, no, me duele la panza, quiero comer, tengo hambre. No había distracciones. Y eso me llamaba mucho la atención en estos hombres de Dios, en estas mujeres que estaban unánimes, perseverando, hora tras hora, hora tras hora, hora tras hora, perseveraban. Y me imagino que empezaba a orar uno y seguía al otro, y seguía al otro, y seguía al otro. Ahora, fíjense en el 2:46, Hechos 2:46. Otro ejemplo de perseverancia, dice, y perseverando, otra vez la palabra, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, que ellos conocían y ellos sabían muy bien que la única manera de vivir una vida de gozo, de plenitud, era la perseverancia en lo que hacían unánimes. Unánimes. Cuando usted va a Hechos 2, versículo 1, dice la palabra del Señor que cuando llegó el día de las fiestas de Pentecostés, ¿cómo estaban? Todos unánimes, juntos. Desde la muerte de Cristo hasta el día de Pentecostés, ¿cuántos días debían pasar? 50. Bien por los que saben lo que es el tiempo profético de Dios. Desde el día en que ellos mataron el cordero en el pueblo de Egipto, ¿se acuerda cuando tenían que salir en el Éxodo? ¿Se acuerda? Ellos matan el cordero, pintan los linteles con sangre, toman pan, hierbas amargas, comen pan sin levadura y deben salir hacia el desierto, hacia la libertad. Moisés los sacaba, era el mandato. Ese cordero que ellos mataron de 1 año, esa sangre derramada era una tipificación de lo que Cristo iba a hacer. Cuando Cristo muere, cuando ellos salen al desierto, ellos están 50 días y un poquito antes, porque después tuvieron que acampar para que se cumplieran los 50 días. Cuando el monte donde ellos acamparon tembló por la presencia de Dios. ¿Sabe? Ese día el pueblo de Dios que había salido de la tierra de Egipto iba a tener su Pentecostés, iba a tener la llenura del Espíritu Santo. Pero tuvieron temor y lo mandaron ¿a quién? Anda vos, Moisés, habla con Dios. Ya lo viste cara a cara, anda vos a hablar con Él, porque nosotros no nos vamos a acercar al monte, porque entendemos lo que es la presencia de Dios. Aquellos que no quisieron recibir ese día,
Viene la fiesta de Pentecostés. Yo luego por años, Dios nos da el mandato de celebrar esta fiesta de Pentecostés. Entonces, fíjense que el pueblo, los apóstoles, Cristo los manda a reunirse y le dice, preparen la cena de la Pascua. ¿Le dice así, sí o no? Y los apóstoles tienen que conseguir un aposento donde comer las Pascuas con Cristo. Pero la Pascua era Él. ¿Está? Como cordero fue muerto, crucificado, su sangre derramada. Y había una fiesta más que Jesús iba a cumplir, que era la fiesta del Pentecostés, porque son fiestas proféticas que anuncian a Cristo. Y la fiesta del Pentecostés se cumple. Cuando muere Cristo, Él les manda que se reúnan porque iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Cristo muere hasta que llega esta fiesta del Pentecostés? 50 días. Porque Cristo cumplió esa fiesta también. Y dice que ellos estaban los 120 unánimes orando a Dios. ¿Y a qué no sabe por qué oraban? Uno se acordó que a la tía le dolía el dedo y estaba de él y orase, que se sane mi tía, que se sane mi tía, que se sane mi tía. El otro estaba orando por la economía. Che, tengo deuda, que pueda pagar las deudas, que consiga trabajo, que consiga trabajo, que consiga trabajo. El otro estaba orando allá por allá, el apóstol Santiago, y quizás estaba orando diciendo que cambie mi esposa, que cambie mi esposa, que cambie mi esposa. ¿Usted cree que en el aposento alto ellos estaban orando por sus problemas personales? No, porque ellos estaban unánimes orando. Y te quiero enseñar este principio. Nosotros podemos estar todos aquí unidos y hemos alabado al Señor. Ahora te pregunto a ti, en medio de la alabanza al Señor y en medio de la adoración, ¿en qué pensaste? Matías. Estaba pensando en la persona que fue a ver. A ver, alguien más que me diga en qué pensó en medio de la alabanza, en medio de la adoración. ¿En qué pensaste? De salvar almas. De salvar almas, decía Norma. ¿Alguien más? ¿En qué pensaron en el tiempo de alabanza? Vamos. Tamara pensaba en la sanidad para los enfermos. ¿En qué más pensaste en el tiempo de alabanza? ¿Cuántos pensaron en su problema personal? Están en la casa del Señor, ¿eh? El Espíritu está aquí. ¿Cuántos pensaron en sus problemas personales? En el ser querido que queremos que sea cambiado. ¿Sabe por qué ellos fueron llenos del Espíritu Santo? Porque no tenían otro pensamiento más que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo pudo descender como fuego. Porque si Pedro hubiera estado orando por la suegra o por la esposa, Santiago por la mamá que había perdido su hijo, y los otros apóstoles, Matías, que recién había sido elegido, ¡ay, qué emoción! Habrá estado pensando, soy parte de toda esta gente, ¡qué emocionante! Y no entraba en el Espíritu y no oraba porque estaba emocionado porque lo habían elegido para reemplazar a Judas. Nunca el Espíritu Santo hubiera descendido. Vamos a un plano más chico. Tu hogar.
¿Hay unanimidad en tu hogar? Yo hoy le dije a una mujer casada, no pelees contra tu esposo. Pelea por tu esposo. No pelees, varón, contra tu esposa. Pelea en el ambiente espiritual por tu esposa, para que lo que la está ministrando o lo que está ministrando ese varón sea arrancado y sea puesta la presencia de Dios en él o en ella. Cuando no hay unanimidad, cuando los dos no estamos enfocados hacia dónde vamos, es que comienzan los problemas y los conflictos. Y mire, estábamos aquí en el templo alabando a Dios, al mismo Dios, ¿sí o no? Cantando la letra de la misma canción, todo, porque no creo que de aquí cantaban el hombre de Galilea y aquí, no sé, vamos escalando peldaño. Todos cantábamos la misma alabanza. Estábamos unidos, pero no en unanimidad. ¿Y sabe qué? Yo creo que cuando la iglesia comienza a entender qué es la unanimidad, Dios podría haber hecho más milagros hoy. Si cuando el siervo de Dios bajó y dijo, oramos por sanidad, ¿qué tendría que haber hecho todo el pueblo de Dios aunque estoy sana? Orar por sanidad. Si esa es la directiva que el Espíritu Santo está trayendo a través del profeta y bajó a ministrar por sanidad, todos, aunque a ti se te esté derribando la casa en problema, tendrías que entrar en el Espíritu y decir, ahí voy, Señor, hay que orar por sanidad. Muévete, Padre, en la sanidad. Atamos la enfermedad en la vida de mis hermanos. Echamos fuera el cáncer, la enfermedad, la diabetes. Se nivela la presión arterial, se sanan los páncreas, comienzan a segregar la insulina que necesitan los cuerpos de mis hermanos. Se alinean las columnas, se sanan los huesos. Pero hermano, ¿qué no conocemos del cuerpo? Sana los ojos, quita los lentes a mis hermanos que están usando, devuélvele la vista. ¿Cuánta oración de sanidad? Tendremos que aprender a estar unánimes y dejar de estar pensando en lo que a mí me acontece. Unanimidad en el hogar. No, que yo quiero pasar con mi mamá. No, que yo quiero pasar con mi papá. Pero que yo... Unanimidad. Unanimidad. No, que vamos a gastar en esto. No, que vamos a comprar acá. Unanimidad. Porque entonces el hogar no va a ser destruido. ¿Sabe por qué se destruye el hogar? Porque hay dos visiones. ¿Sabe por qué se destruyen los ministerios? Cuando hay dos visiones. Me dice que vaya, pero yo no creo. Yo en la Biblia no veo que sea. Si hay alguien presidiéndote en el área en la que tú estás sirviendo y te dice que hagas de esta manera, sé unánime, sirve con gozo y alegría y batalla por la construcción de la iglesia, por la edificación de la novia de Cristo. Porque cuando yo quiero implantar mi visión, porque así lo veo yo, porque a mí me parece, porque el Espíritu me habla y yo no voy a hacer lo que el siervo quiere, no voy a hacer lo que la líder quiere, no me voy a sujetar, voy a hacer como a mí me parece, ahí comienzo a ser un divisionario. No me voy a sujetar a lo que mi esposo dice, porque yo no quiero así. O el esposo dice, no voy a hacer como ella quiere, porque yo voy a hacer así. Ahí hay dos visiones. Y va a haber destrucciones. Una casa dividida contra sí mismo no prospera. Un reino dividido contra sí mismo cae, es asolado.
La unanimidad no es solo unidad. Nosotros estábamos reunidos en un mismo lugar, cantando la misma alabanza, pero no estamos en la unanimidad del Espíritu. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Quién es nuestra cabeza en el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Qué tiene que pensar la iglesia? Pensar lo que Cristo piensa. ¿Qué tiene que hablar la iglesia? Hablar lo que su boca habla. Y si Cristo es la cabeza, yo tengo que hablar lo que Cristo habla. Entonces ahí estoy en unanimidad con el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a estar no solo unidos, sino trabajando en la unanimidad. Un mismo cuerpo, una misma cabeza. Amén. No quiere decir que todos pensemos de la misma manera. La palabra a mí me dice que hay hijos, que hay padres. La palabra me dice a mí, me enseña que hay apóstol, que hay profeta, que hay maestros, que hay evangelistas. La palabra a mí me dice que está el que tiene don de profecía, de conocimiento, de sabiduría, el don de lengua, el don de interpretación de lengua. La iglesia no es una uniformidad, es un cuerpo vivo, con muchos miembros. Y todos los miembros tienen que estar bien entrelazados entre sí. Todos debemos tener una misma orientación. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque muchos venimos por necesidad de restauración, muchos venimos por necesidad económica y Dios sabe de qué tenés necesidad. Pero tú no eres un miembro apartado, descolocado, un dedo que anda por ahí dando vuelta. Usted no tiene los dedos salidos que andan por ahí o un pie que anda caminando por ahí suelto. ¿Sí o no? No. Todos sus órganos y todos sus miembros están unidos. Y esto comanda todo. Lo mismo es en la iglesia. La cabeza es Cristo. Amén. Y es el que comanda todas las cosas en nuestra vida. En Hechos 1:14 dice, ahí decía la palabra, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Quiero mostrarle esto. Yo no sé si podrá, Sofi, buscarme el original de ese versículo para ponerlo. En internet o donde sea, busca el original de ese versículo, de Hechos 1:14. Si usted lo tiene en el celular, ¿tiene celular? ¿Sí? ¿Quiere buscar? Busque. Versículo original de Hechos 1:14. Busque. Antes de estar en WhatsApp, filmando y mandando, busque, use. Le doy permiso para usar. Amén. Y que busque el original de esta palabra. Quiero mostrarle algo.
¿Lo encontró? ¿Encontró? ¿Alguien encontró algo? Amén. ¿Qué dice la palabra en Unánimes? Hechos 1:14 es en el original griego. Dice así, buscaron así versículo original de Hechos 1:14. Perseveraban. Otro. ¿Y qué más dice? ¿Nada? No me la busca acá. Ay, Señor Jesús. En la traducción original, vamos a hacerla corta. En la traducción original, este versículo, donde dice Unánimes, se traduce a homotumadom. Así lo encuentra en el original. ¿Qué quiere decir esta palabra en griego? Esta palabra denota en el sentir interno de una persona que impera la armonía. Que la persona tiene en su interior armonía. Esta palabra, esta traducción en el original de esta palabra, habla que todos estaban en armonía. Amén, en armonía. Quiere decir que nosotros debemos tener una misma manera de pensar. Nosotros debemos tener una misma voluntad. Amén. En nuestra alma y en nuestro corazón. Amén. Lo cual implica que todo nuestro ser toma parte en ello. Otra palabra, para que ustedes sepan de lo que les estoy hablando, en Mateo 18:19, un versículo muy conocido, 18:19, ahí si alguien lo puede buscar en el original, vamos a ver si sale. La palabra que ustedes van a ver en el original griego de Mateo 18:19 dice sunfoneo. Y en Mateo 18:19 dice la palabra, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran, ese acuerdo, esa palabra acuerdo en el original es esta, es sunfoneo. Sunfoneo. Y habla de la armonía. Si yo te lo traduzco, es decir, si dos sonaran, si dos tuvieran la armonía de sonar en conjunto, de armar una armonía en su oración, de armar como un poema que sube a la presencia de Dios. De eso está hablando. Ese es el original. Dice, si otra vez digo que si dos de vosotros se pusieron en armonía, sonaran armoniosamente. En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchas veces, supóngase que yo y el pastor tenemos la misma petición. Estamos orando por una misma causa. Y oramos y ayunamos
ayuno de Esther, ayuno de Daniel, ayuno del que sea, de todos los discípulos. Ayunamos, oramos por ese propósito, oramos y no sucede nada. Pero ¿cómo? Si estamos orando por lo mismo. Supóngase que nosotros estuviéramos orando por nuestra restauración matrimonial. Y yo oro, ayuno. Y él por su lado ora, ayuna. Pero la palabra de acuerdo me dice a mí que si 2 o 3 suenan armoniosamente, si yo no me uno con él, mi oración no está en acuerdo, por más que estemos orando por lo mismo. Porque mientras que tanto que yo ore contra de él, para que él cambie, para que él haga las cosas, para que él se someta a Dios, y yo no ore por él, no es lo mismo orar contra él que orar por él. Mi oración en común no suena en armonía. No suena en armonía. No hay armonía porque tengo que perdonar, porque tenemos que ponernos de acuerdo, orar juntos, porque no tiene que haber nada en mi corazón contra de él. ¿Me va entendiendo? Necesito sonar armónicamente para llegar mi oración a la presencia de Dios. ¿Que no escuchó el Señor mi oración? Sí escucha el Señor. Pero el Señor hoy te enseña a estar unánime en el hogar. Es como decir, nos ponemos de acuerdo en el hogar, quizás matrimonio con 2 hijos, y decimos, bueno, ¿saben qué, chicos? Vamos a dejar de alquilar. ¿Y saben qué? Vamos a ir a comprar un terreno. Vamos a trabajar este año, vamos a juntar para comprar el terreno. Y de repente estamos en plan de ahorro, pero de repente, y yo me quiero comprar una zapatilla de marca. Pero estamos en plan de ahorro. No me importa, yo quiero mis zapatillas de marca. Y después el niño te dice, no, pero yo quiero que me cambies el celular. Pero estamos en plan de ahorro porque vamos para la casa, vamos a comprar la casa. No, yo quiero mi celular. Entonces, todos quieren la casa nueva, pero no hay un trabajo unánime para la casa nueva. ¿Me entiende lo que le explico? Una misma visión. Tenemos un Señor, un espíritu, un bautismo, una fe, un mismo Señor. Y debemos ser unánimes en la oración, unánimes en el hogar, ponernos de acuerdo. Esa es la oración de acuerdo, ponernos de acuerdo, unánimes. Recuerda el primer versículo, Lucas 17, que dice, una casa dividida contra sí misma, un reino dividido contra sí mismo, cae. Debemos aprender a ejecutar la unanimidad con la unidad. Hay que salir adelante y bueno, apretemos fuerte porque hay que salir adelante. Hay que salir adelante y bueno, no me compraré la zapatilla de marca, buscaré una zapatilla más barata. Arreglame el celular, no me compres otro. Si antes salíamos todos los fines de semana y bueno, no salgamos todos los fines de semana, anotemos y ahorremos para que podamos llegar al propósito de la familia. Hermano, cuando usted se pone de acuerdo, cualquier cosa sucede. Y la palabra dice,
cuando yo sueno en armonía con el otro, todo, fíjese que ahora sí se ejecuta. Y dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Aquel que se rige por su propia visión jamás va a experimentar la unanimidad. Jamás podrá experimentar el poder de Dios en la unanimidad. Póngase de acuerdo en el hogar. Pruebe a Dios. Póngase de acuerdo y diga, no está mi esposo, pero vino con tu hija. Ora con ella. Ora por la familia. Ora por ese esposo. Ora por ese hijo. Ora por, no en contra, por. Ponte de acuerdo. Cuando yo pasé mi proceso, mis hijos eran pequeños. Pero ¿sabe qué hacía? Yo tomaba de la mano a mis hijos y decíamos, vamos a orar por papá. Y ahí estaban ellos y ahí les enseñaba a clamar por su padre. Para que el enemigo no ganara batalla, para que el enemigo soltara su vida, para que él sea un siervo de Dios, para que él pudiera volver a adorar a Dios. Hace años, Santiago era un bebé pequeño, pero desde muy pequeño yo le enseñé a ellos el tiempo de oración en unanimidad, en un mismo pedido, por la vida de otro. ¿Dio resultado la oración de acuerdo? ¿Dio resultado su oración de acuerdo cuando pedíamos por el pastor? Nadie dijo, Señor, prospera al pastor, que le regalen traje. No estábamos orando por eso. ¿Por qué estábamos orando? ¿Y sanidad dónde? El acuerdo. La oración unánime para un mismo lugar. Hoy estamos orando por otros hermanos. Tenemos la directiva y vamos orando pidiendo la sanidad para que Dios se manifieste y Dios va a estar respondiendo. Amén. Tenemos noticias de Joaquín, que ya se hizo las últimas de quimio, que está todo más que bien. Amén, tiene que fortalecerse para volver. Estamos orando en dirección todos unánimes en cuanto a esas personas. Unánimes. Orando, no estamos pidiendo por otra cosa. Usted está pidiendo por otra cosa. No, oramos direccionándonos. En el hogar es lo mismo. Oremos para que suceda. Vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hijos para que alcancen salvación, para que conozcan del Señor. Vamos a ponernos en tiempo de ayuno y oración. Vamos a orar para que yo deje de trabajar bajo patrón y podamos poner nuestra empresa. Ahí vamos a ir direccionados los dos. Y ahí van clamando los dos juntos y claman y claman y claman y claman y claman. Y están en un acuerdo para que las cosas sucedan. Pero tienen que aprender a estar unánimes. Amén. Amén. Mientras yo albergo opiniones secundarias de cualquier cosa, no voy a poder estar en unanimidad con nadie. Supóngase que yo esté orando con mis hijos por mi esposo, un ejemplo que le di. Y que yo esté orando con ellos y le diga, ay, pero vos sos un terrible, no vengas a orar. Ah, pero vos que andás todo el día de acá para allá, no vengas a orar. Ay, vos sos un pesimista, ni te me acerques a orar. Opiniones secundarias rompen la unanimidad. Porque Dios no me puso para juez de nadie.
La oración de este me sirve, la oración del otro me sirve. No importa cómo oré, no importa el tiempo que oré, me sirve que estemos juntos, unánimes, orando y clamando. No deseches a nadie. No tengas en poco a nadie. Sirve la oración de todos. Sirvió la oración de todos. Para terminar el 2024 en victoria, sirvió tu oración. Larga, cortita y ampliada. No sé cómo sirvió. Tu oración, hermano, por este lugar sirve. Y cada día que vos levantás oración por este lugar, sirve. Porque mucha gente va conociendo del Señor. Nuestra visión en este tiempo. Nuestra visión en este tiempo es predicarle a los perdidos. Cristo viene pronto. Y miramos noticias y miramos un montón de cosas que por ahí no pasan en las noticias. Y estamos entendiendo que el tiempo se está acortando y se está apresurando muchas cosas. No tenemos tiempo para perder con cosas secundarias. No tengo tiempo para ver si la hermana o el hermano te cayó bien o mal. Son cosas secundarias. Hay que predicarle a los perdidos. Hay que anunciarle que Cristo vino a morir por ellos y que ellos se merecen la salvación, que no merecen el infierno, que deben arrepentirse de sus pecados. Hay un trabajo muy arduo que la iglesia tiene que estar haciendo en este tiempo y no estar viendo qué calidad de servicio trajo, si sirve, no sirve. No te toca a ti juzgar eso. A nosotros el Señor nos ha mandado a ir a predicar el Evangelio a toda criatura, a hacer que se bauticen. Amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea de la iglesia, anunciarles a todos que hay un Cristo que los ama y que necesitan salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Estoy tratando de acortar el estudio. Amén. Para ser unánimes necesitamos volvernos al Señor, practicar la unanimidad. Amén. Debemos estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Amén. Y vamos a ver 1 Corintios 1:10. Ya voy a ir terminando. 2 citas bíblicas les voy a leer. 1 Corintios 1:10 dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis ¿qué? Que habléis ¿qué? Todos, una misma cosa. ¿Qué tienes que hablar esta semana? ¿Qué tienes que hablar mañana? ¿Qué tienes para hablar el lunes? Un ejemplo de la unanimidad. Porque este es el primer mensaje, el segundo mensaje que estamos trayendo a la iglesia. Porque la iglesia debe crecer. Y una iglesia dividida, entonces necesitamos estar unánime. Entonces la palabra nos dice a nosotros: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa. ¿Qué cosa tengo que hablar? De unanimidad, de la unidad, de lo que lees la palabra de Dios. No, voy a hablar que viste que el pastor dijo que salió a comer. No prediques del pastor. No prediques de mi vida. No prediques al pastor
No prediques a la familia del pastor, no prediques a la pastora, no prediques de los hijos del pastor, no prediques de la sobrina del pastor, no prediques. Predica de Cristo. Una misma cosa tiene que hablar la iglesia y es de Cristo. Una sola cosa tiene que hablar la iglesia y es de la salvación. Una cosa tiene que hablar la iglesia y es de la restauración del hombre con Dios. ¿Y sabe qué? Cuando yo entro a entender y comprender a qué me llamó el Señor, hasta dejo de chismear. ¿Usted cree que es importante mi vida para andar hablando de mí? ¿Usted cree que es importante en el reino de Dios la vida del pastor para andar hablando de la vida del pastor? No, hermano, no somos importantes. Aquí el importante es Cristo. Y la iglesia tiene que aprender a hablar de Cristo. ¿Quiere chismear? Doble su rodilla, clame al Padre, dígale: Señor, cuéntame los secretos del cielo, porque los voy a salir a anunciar a todas mis vecinas que me rodean. La iglesia tiene que aprender a hablar una sola cosa, y es a Cristo. Enséñale a tu hijo a hablar una sola cosa, hablar de Cristo, no de la hermanita, no de la líder, no del líder, hablar de Cristo. Cállale la boca, dile: dame un versículo bíblico. Dame un versículo bíblico. ¿Qué leíste hoy? ¿Con qué te ministraste hoy? Habléis todos una misma cosa. ¿De qué vamos a hablar? De Cristo. En todo caso, investigue más sobre la unanimidad y estudie de la unanimidad y hable de la unanimidad. Pero no hable del líder, no hable del pastor, no predique. Nosotros no tenemos ningún evangelio, no hemos muerto por nadie. Hermano, nosotros no salvamos, no sanamos. El que lo hace es Jesucristo. Nosotros no. Nosotros, como usted, tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que anunciar el evangelio a toda criatura. Porque ese mandato es sobre nuestra vida y sobre su vida. Dice que no haya entre vosotros, ¿qué cosa? Divisiones. No, que este me gusta más, que con aquel me llevo. No puedo ser divisionista. Yo no puedo hacer división. Dígase así: yo no puedo hacer división en la iglesia. No, con este me llevo mejor. ¿Viste? No, con este no te junté. Te junté. Como los chicos en la primaria, tiene piojo. ¿Perdón? Todos vinimos llenos de parásitos, de piojillos, lastimados, heridos, las lanas llenas de cardo. Y aquí el Señor nos fue limpiando y hoy nos vemos un poquito mejor. No te junté. Juntate, habla con el hermano, hablen de la palabra de Dios, no chismen. Compartirle una palabra, prepárate un estudio. Cuando te inviten a cenar, prepárate un estudio. Habla de la palabra de Dios, te comparto lo que el Señor me habló hoy del cielo. No importa que te traten de santurrón, pero te escapas del lazo del cazador que te quiere envolver en chisme y en murmuración. O vos invitas a alguien a tu casa, prepárate un estudio
le voy a compartir esto a mi hermano que me edificó a mí. No para darle en la cabeza a tu hermano. No, me edificó a mí y quiero edificar la vida de mi hermano. Te quiero compartir esta palabra. Mira qué hermosa la palabra del Señor. Qué lindo, qué lindo. Y ahí cuando viene el Salmo y dice, qué bueno y qué agradable es ver. Y ahí se goza el Señor. Los hermanos juntos. Si dos se pusieren de acuerdo, mire usted, ¿vio cómo la palabra nos habla? Si dos se pusieren de acuerdo, qué lindo, dice el Señor, cuando yo veo mis hijos juntos y sonando igual, con la armonía del cielo. ¿Usted qué cree que el Señor está esperando que usted haga? ¿Qué cree usted que está esperando el Señor que tú hagas? Dios está esperando que tú suenes como suena la melodía en el cielo. ¿Y sabe qué? Clama al Padre salvación. El Hijo dice, no derramé mi sangre por nada, derramé por todo el mundo, dice la palabra. Porque dice que de tal manera Él amó al mundo. Jehová amó al mundo, que dio su Hijo, su unigénito, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Esos son los sonidos del cielo. Y es lo que yo tengo que hablar. Y es lo que yo me tengo que mover. En eso me tengo que mover. Dice que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo la mente de Cristo. Unidos en la misma mente del Señor. Amén. Romanos 15, 5, 6. Hoy es sábado, no me diga que tiene que ir a dormir. Romanos 15, 5, 6 dice la palabra de Dios, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa? Un mismo sentir. ¿Según quién? Ahí está el modelo. El mismo sentir que tiene la iglesia es según Cristo. No es según la hermana tal ni el hermanito, no, es según Cristo. Amén. Seguimos el 6. ¿Para qué? ¿Cómo? Otra vez la palabra. Para que unánimes a una misma cosa, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor, a una voz, no a dos, no a tres, no hablando lo mismo, hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Tener una sola mente, una sola boca, significa que tenemos una sola cabeza, que es Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Debemos tener un solo corazón, un solo camino. Amén. Y este corazón y este camino es la unanimidad. Jeremías 32, 39. ¿Alguien lo sabe de memoria? ¿Alguien se acuerda? Jeremías 32, 39, que dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Amén.
Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendiciones en los lugares celestiales. Esto tengo que hablar, de lo que Dios tiene para nosotros. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Es delicioso para ti habitar con tu hermano? Nosotros nos regocijamos cuando los vemos. Nos alegramos de verlo a cada uno de ustedes. Amén. Cuando llegan, amén, cuando quizá por circunstancias están un tiempo lejos y vuelven, alegran nuestro corazón. Es delicioso para nosotros verlos en la casa de Dios. Ahora, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Seguimos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre las barbas, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con tu hermano, en la armonía en la iglesia, en la convivencia en armonía, dice la palabra de Dios, porque allí envía Jehová bendición. En el acuerdo con tu hermano, ahí envía Dios bendición. Seguimos. Ahí está, listo. Entonces, yo necesito vivir en armonía con Dios, en armonía con mi hermano, en una unanimidad, hablar lo mismo, amén, pensar lo mismo, tener una misma visión. Y si tú dijeras, ¿y para qué estoy en la iglesia? ¿Y de qué se trata esto que hay en la iglesia? Hay libros, y yo te voy a leer solamente un pasaje. Dice la palabra del Dios: en Tito, ahí voy a buscar. Tito 1:9, y después lo puedes leer completo. ¿Sabe que ellos recibían la misma enseñanza en todas las iglesias? Los apóstoles tenían un mismo pensamiento. Ellos fueron llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero ellos no predicaban cosas diferentes. Tenían una enseñanza, tenían un lineamiento. Y ellos impartían lo mismo en todas las iglesias a donde iban. No había una iglesia según Pablo, no había una iglesia según Tito, no había una iglesia según Timoteo. No. Todos conocían a Cristo,
y sabían muy bien lo que el Señor había enseñado. Entonces ellos no tenían otro evangelio que predicar más que a Cristo. Y es quizá lo que la iglesia perdió en estos años, predicar a Cristo. Una misma enseñanza. Y si tú dices, ¿qué es esto? Lee Tito. Y tú vas a saber lo que los apóstoles enseñaban a cada lugar donde iban. Y en Tito 1:9 dice que eran retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, y enseñaban, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo las fábulas judaicas ni mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y sigue el capítulo 2 y sigue el capítulo 3, donde enseñan cuál era la sana doctrina, donde enseñan qué tenían que predicar, donde enseñan aún a comportarnos, amén, a poder manejarnos, amén, en la palabra del Señor. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice a Tito. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Si tú dices un pensamiento unánime de la iglesia, esto, que los ancianos sean sobrios, que los que son mayores en Cristo, los hombres, les habla a los varones, dice sean serios, sean prudentes, sean sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Qué le pide a las mujeres más grandes? Un pensamiento unánime de cómo llevar la iglesia adelante. Dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cómo tiene que ser, hermana? Maestra del bien. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso nos enseña la palabra de Dios a la iglesia. Cuando yo me muevo de esto, cuando yo hago lo contrario, entonces no estoy en un pensamiento unánime con Cristo. Simple. Porque tengo un mandato de la palabra de Dios sobre mi vida de cómo ser. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué le tenemos que pedir a los jóvenes? Prudencia, joven. Sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo, le dice a Tito. De buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad.
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y sigue la carta. Pero lo que yo quiero que entiendas, iglesia, que si no tenés unanimidad, podemos estar en el mismo recinto. Que si nosotros venimos al culto y tenemos un profeta en la casa que habla y dice el Espíritu va a manifestar esto, y yo estoy pensando en mi comida, en mi prosperidad, en lo que a mí me pasa, estoy fuera de la voluntad de Dios, porque no estoy en un pensamiento unánime. Un día va a bajar y va a decir, voy a orar por restauración matrimonial, y quizás ese sea el día en que el Espíritu va a tocar tu vida. Y qué lindo que aquel que quizás tiene bien su matrimonio pueda estar orando unánime en el mismo Espíritu. Qué lindo que venga la iglesia encendida, prendida a fuego desde su casa, diciendo, hoy queremos que el poder de Dios se manifieste y vamos a perseverar en oración y ruego hasta que el poder de Dios descienda sobre esta casa. La oración unánime. La oración unánime. Entonces ya no va a ser una electricidad que tú sientas ni un pequeño fuego en tu cuerpo. Verás el poder de Dios manifestarse en tu vida. Unanimidad. Pídele al Señor en este tiempo, Señor, ser uno contigo, uno en la iglesia, uno con el siervo de Dios, tomando la visión que tú le pusiste a él. Yo no puedo venir acá a decir, pero mi pastor en otra iglesia, yo no lo hago porque él se hacía de esta manera. Vuelve a tu iglesia, sé uno con el pastor que te estaba pastoreando. Porque cuando yo estoy en esta casa y comienzo a congregarme, yo recibo la paternidad de aquel que Dios llamó por cabeza en este lugar. Y me tengo que sujetar a su visión. Y tengo que trabajar en la visión, en lo que Él está trabajando. Unanimidad en tu casa. Pónganse de acuerdo, unánimes, y ustedes verán las cosas que Dios va a hacer en cada hogar. Unanimidad en todas las áreas de tu vida. Sé uno con el Señor. Amén.